Están estudiantes, bienvenidos a la unidad 2, sección número 3. A continuación, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre las bacterias y los microorganismos y sus células. Las bacterias son las que habitan en casi todos los lugares de los planetas y viven en nuestros intestinos, incluso entre los animales, llegan a colaborar lo que es un proceso para la digestión y habitan en el ecosistema, cumpliendo un papel muy importante como es la fase descomponedora de materia, volviéndola orgánica, ya que contribuye esto al reciclado de los nutrientes como abono principal y fundamental para el proceso de desarrollo de nuestros suelos. La estructura de la célula bacteriana pueden observarla mediante nuestra pantalla, cómo está formada. Tiene el ribosoma, la cápsula está compuesta por una pared celular, tiene el diploide, que es el ADN, y también cuenta con lo que es la membrana celular y el pili. Dentro de su estructura, una célula bacteriana es una célula procariota, puesto que no tiene núcleo ni organelos, es decir, que estén rodeados de lo que son su membrana. El material genético que se encuentra disperso en su citoplasma logra estar rodeada de una pared celular, y esto tiene algunas envolturas mucho más extremas denominadas cápsulas. Para su reproducción, las bacterias se reproducen por medio de fisión binaria, es decir, este proceso consiste en la duplicación del ADN antes de la división, luego de lo cual la célula se logra dividir en dos. Las células hijas son igual a las células bacterianas original, es decir, cuando están en las condiciones ambientales, son desfavorables para las bacterias debido a que algunas de ellas tienen la capacidad de volverse inactivas y formar una cubierta dura llamada endoróspora. Entonces, existen clasificación de bacterias según su forma. Las bacterias son un grupo de seres vivos muy diversos, por el cual existen diversas formas de organizarlas. Por ejemplo, pueden clasificarse de acuerdo a su forma, como se muestran en la siguiente tabla. Hablamos de cocos. Los cocos son bacterias con forma esférica, ya que se reúnen en dos formas, es decir, en cúmulos y los estereotrocos de las hileras. Es decir, un ejemplo, estas microorganismos de lo que son las bacterias de coco causan infecciones dañinas a lo que es la piel. Hablando de los bacilos, ya que son bacterias en forma de bastón y algunas de ellas logran causar las infecciones, pero son muy útiles en la producción de los antibióticos, como en la producción de los alimentos lácteos. Por otra parte, tenemos lo que son los espirilios, ya que son bacterias que se forman de bastón. Tienen una forma de bastón de gran tamaño y su membrana se prolonga en varios flagelos, ya que estas logran ser patológicas y patógenas. Por ejemplo, son causantes de la famosa úlcera gástrica, este tipo de bacterias. Por aquello existe una importancia y un uso, donde nos indican que las bacterias son útiles para los seres vivos de diversas formas. La ingeniería genética usa estas bacterias ¿para qué? Para la producción de insulina y otras sustancias, ya que también las utiliza para limpiar derrames de petróleo. En las industrias farmacéuticas se las logran utilizar para lo que es la producción de antibióticos, ya que combaten lo que es la enfermedad de los organismos. Estas bacterias se logran clasificar según su nutrición. Nosotros podemos observar que según su nutrición están separadas en autótrofas y heterótrofas. Las bacterias autótrofas son aquellas que se producen o sintetizan sus propias sustancias, es decir, que a partir de fuentes inorgánicas como la luz del sol. Es por ello que ellos se los denominan las fotosintéticas, es decir, que elaboran nutrientes a partir de otras sustancias químicas. Por otro lado, tenemos lo que son las bacterias heterótrofas, ya que son aquellas que se logran alimentar a partir de otros seres vivos. En algunos casos, colaboran con ciertas plantas para el proceso de absorción de sus nutrientes. Estas bacterias se logran clasificar según su respiración.
Es decir, la producción de energía es fundamental para que estas bacterias logren un desarrollo perfeccionado y se logren funcionar con los seres vivos, ya que estas bacterias obtienen energía de dos maneras, es decir, el uso del oxígeno como su molécula energética, y en este caso se denomina aerovías. Como este método habla de que tiene las maneras de absorber energía, entonces ellos tienen diferentes tipos. Por ejemplo, denominan los que son las anaerobias, que sucede en la elaboración del yogur, del kumis y también los derivados de lo que son las leches, ya que esas bacterias, por medio de la fermentación, producen lo que es la láctea y el ácido, de la ausencia de lo que proviene siendo el oxígeno. Pero las mismas bacterias logran generar lo que son enfermedades bacterianas, es decir, las bacterias pueden producir enfermedades tanto a las plantas y a los animales como a los seres humanos, estableciendo lo que son bacterias patógenas, ya que son un problema sanitario y de preocupación para muchos países de acuerdo a su nivel de desarrollo y expansión. Además, la ingestión de alimentos contaminados por las bacterias pueden lograr causar lo que es la muerte por deshidratación y diarrea, sobre todo en los infantes, ya que las bacterias ingresan a las células del huésped y dañan y liberan toxinas nocivas y perjudiciales para lo que es el cuerpo, el ser humano o el ser vivo. Muy bien, queridos estudiantes, nos vemos en nuestra nueva sección.